A nivel de historia y de fe, es importante no solamente quedarnos con los escritos del origen. Con esto no quiero decir que los escritos del origen tengan que ser sustituidos. Al contrario, son como las patas de una mesa. En una mesa, en esencia, lo importante es lo que colocamos sobre ella. Pero si las patas no estuvieran, pues sencillamente no habría mesa. Entonces es importante entender que en términos de gratitud, de conocimiento, que así como tenemos donde colocar las cosas sobre la mesa, hay que reconocer de la mesa todos los elementos que hacen que ella sea mesa en sí mismo, y cada pata es importante. En nuestra fe ocurre lo mismo. Lamentablemente, y como podemos ver en la historia de Clemente I, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención en un trabajo apostólico o misionero que una vez hice en el portal de Abrazando Nuestra Fe de Facebook, en uno de los álbumes de fotos estaba justamente la historia de todos los papas, o por lo menos los primeros papas. Los primeros papas, llegué, si mal no recuerdo, hasta 50 papas. Y lo que me llamaba la atención es que todos, absolutamente todos los primeros papas, hasta el número 50 o 49, todos habían muerto mártires. Por ende, todos eran santos. Eso habla de una firmeza, de una consistencia, de una solidez en lo que se refiere a los tiempos de constitución y comprensión de nuestra fe, ya que nuestra fe no era solamente reconocer la figura de Jesucristo, que eso hasta un santero, un espiritista la puede reconocer, hasta el mismo Islam la puede reconocer como un profeta, sino era centrar bases que permitieran a partir de allí cambiar lo que se le atribuye al nuevo orden mundial, es cambiar la nueva imagen de humanidad, o sea, cómo debería ser el hombre a razón de la imagen de Cristo. Y eso va más allá del simple hecho de saber que Cristo existió, sino que tienen que establecerse pautas, normas, y necesariamente tiene que haber la figura de una autoridad. Por eso la iglesia, en su característica jerárquica, tiene un sentido y una razón de ser muy fundamental. Y esta razón de ser también debe existir en el hogar, también debe existir en la familia. El problema es los conceptos que nosotros manejamos de autoridad. Porque si entendemos la autoridad como la vemos en un político, en un dictador, en un tirano, por supuesto que esa autoridad ni la quieres tú ni la quiero yo, y mucho menos representa a Dios. La autoridad tiene que entenderse en la figura del Cristo lavando los pies a sus apóstoles. La figura del Cristo que dijo, yo vine a servir y no a ser servido. La figura del líder que enseña, que delega, que confía y que a la vez deja un legado de misión. Y eso lo vemos, lamentablemente, sabemos que en el siglo XVI, con Martín Lutero, hubo un cisma terrible. Aquí aparece la palabra cisma. Cisma se refiere a división, una división de fe. O sea, ya no te reconozco. O sea, sencillamente Lutero no reconocía al Papa de ese momento, tras unas diferencias importantes donde Lutero no dejaba de tener razón en una de las cosas que expresaba, pero su respuesta fue más, con el respeto que merece todo ser humano, fue más a favor del demonio que a favor de la propia iglesia o de la propia fe, porque logró lo que Dios no quería que rogara, no quería que ocurriera, sobre todo en la fe cristiana, y es la división. La división no es que todos pensemos igual, o evitar la división no es que todos pensemos igual, sino que todos remamos con un mismo propósito, y cada uno aporta sus ideas. Esas ideas en algún momento se pueden confrontar, pueden en algún momento ser aplastadas por otras, entiéndase aplastadas en el buen sentido de la palabra. O sea, si somos 5, votamos 3 a favor, bueno, las otras 2 que no están de acuerdo, pues tienen que acatar la decisión de las mayorías, pero al final todos trabajamos porque el proyecto surge, porque la misión surge, y eso es importante en cualquier grupo misionero, apostólico, juvenil. Lo importante es la misión, no quienes llevan a cabo la misión, porque siempre tenemos que pensar en semillas de relevo, de continuidad. ¿Por qué hago toda esta introducción importante? Porque antes de entrar en la figura de Clemente y lo que nos inspira, yo me quiero centrar en la sucesión de Pedro. Pedro está en los evangelios. Cristo le dice, tú eres Simón,
Pedro, a partir de ahora te llamarás Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Y en otro momento también le dirá, a ti te entrego las llaves del reino, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa figura recae en Pedro. Es más, cuando Cristo resucita, se lleva a Pedro aparte y le hace una oración. O sea, la oración que le hace Jesús a Pedro es, como dirían, para coger palco, es para sentarse y disfrutarla y leerla, porque Él le dice, yo oro por ti. O sea, imagínense ustedes la figura de Jesucristo, que te llame a ti aparte y te diga, todo el poder de mi oración, de mi atención y de mi voluntad divina, la deposito en ti, porque cuando los demás estén dispersos, estén caídos, estén cabizbajos, estén temerosos, tú deberás reunirlos, tú deberás fortalecerlos, tú deberás ser la fuente de soporte para ellos. Esa es la figura de Pedro Cargo. O sea, cuando digo Pedro Cargo, me refiero a lo que representa la figura de Pedro en la iglesia naciente. Quienes dicen que Cristo no vino a fundar una iglesia o una religión, sencillamente se equivocan. No le voy a colocar más matices. Se equivocan, porque Cristo vino a fundar una fe, vino a fundar una religión, pero una religión no excluyente, que eso es distinto. Una religión centrada en el amor, una religión centrada en el perdón, en la misericordia, en la conversión. Y a eso está llamado todo el planeta, todos los seres humanos del mundo. Entonces, bien, Pedro recibe este legado, pero Pedro no era inmortal. Pedro no era inmortal. Y si ustedes se dan cuenta, cuando inicia el libro de los Hechos de los Apóstoles, Cristo asciende a los cielos, viene uno de los dilemas que se constituyen en los apóstoles, era quién iba a suceder a Judas Iscariote. Fíjense ustedes, Judas Iscariote había dejado un vacío y tenía que ser llenado. En ningún momento el planteamiento era, vamos a dejar ese hueco allí, no importa. Además, es un cargo indigno, no. El vacío que dejó Judas como apóstol tenía que ser llenado, y es escogido un señor, un hombre judío llamado Matías, que es el que funge como sucesor del cargo apostólico. Hoy se entendería como un obispado que dejaba Judas Iscariote. Si esto lo tenemos claro, reconocer esto sería un camino importante para la unificación de la fe, para que todos viviéramos bajo la misma ala protectora de la fe cristiana dentro de la Iglesia Católica. Porque, por ejemplo, quien asiste respetuosamente a un templo no católico y tiene la figura de un pastor, ese pastor es la autoridad en su templo. Entonces fíjense que la figura de autoridad no desaparece, y si ese pastor muere, pues alguien tiene que ocupar el cargo de ese pastor, porque si no, sencillamente esa iglesia desaparecería. Entonces vean ustedes que la sucesión es algo que no se inventa la iglesia. La sucesión da continuidad, y también lo vivían los judíos. Saúl deja de ser rey, ¿quién lo sucede? El rey David. David deja de ser rey, ¿quién lo sucede? Su hijo Salomón, y así sucesivamente. Entonces, la sucesión no debería causarnos ruido. ¿Quién? ¿Dónde dice en la Biblia que Cristo escogió un papa? No, la palabra papa no aparece, ni tampoco aparece la palabra Santísima Trinidad. Pero eso no quiere decir que el cargo no exista. O sea, por ejemplo, cuando tú estás embarazada y tienes un niño en camino, viene una vida. Eso es indiscutible. Más la vida ya está allí y se está formando. Ahora, el nombre que tú le coloques a esa vida, ya eso es cosa tuya. Se puede llamar Anita, se puede llamar Carmencita, se puede llamar Mariana, se puede llamar Miguel, se puede llamar Eusebio. El nombre, más allá del nombre, lo importante es lo que viene. Entonces, en el papado, más allá de enfocarnos en el nombre, si es vicario de Cristo, obispo de Roma, papa, sucesor de Pedro, es lo que representa esta figura humana, imperfecta, pero lo que tiene por unción del Espíritu Santo es indiscutible. Y vemos aquí entonces lo que nos dice la historia de Clemente. Fíjense que Clemente se consigue. Yo me imagino que estos primeros años fueron muy duros para el cristianismo, porque todo el mundo querría, como a veces pasa, tener cuotas de poder, tener cuotas de protagonismo. El demonio estaría pero activísimo, tratando de estropear aquello.
Y fíjense que cuando había discusiones, disputas, que no estoy de acuerdo, que no te reconozco, llega una carta de Clemente de Roma donde dice que con un lenguaje misericordioso, un lenguaje de cercanía, de fraternidad, pero con un lenguaje claro, lo que representaba la autoridad papal y lo que representaba la obediencia a la autoridad papal. Es uno de los grandes conflictos que puede tener cualquier consagrado. La obediencia, obedecer, no es sinónimo de ser esclavo de quien me manda, ni anular mis pensamientos. Por eso es que, por ejemplo, uno de los pasajes del libro de la carta a los Efesios, que dice a la mujer, sométate a tu marido, o sea, eso genera mucho ruido por esos conceptos de obediencia. Ese texto hay que leerlo completo. Si no me equivoco, es Efesios 5, 21, 22 y 23. Porque además, el mismo Pablo le dice a los hombres, sométanse, o sea, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y también, previo a ese texto, dice a ambos, hombre y mujer, sométanse a la autoridad de Cristo. Entonces, el sometimiento no es ni para el hombre ni para la mujer un sinónimo de anulación, de que yo no tengo derecho a pensar, de que mis opiniones no valen nada. No se trata de eso. Se trata de tener una vocación de servicio, porque hay que ver lo que significa amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, por ejemplo. O sea, ¿qué pasó con Cristo en la iglesia? Cristo murió crucificado por su iglesia, por amor a nosotros. Cristo lo apostó todo por nosotros. Entonces un marido tiene que apostar todo por su esposa, hacerla sentir de verdad una reina en el servicio, ser el primero que yo lavo los platos, yo hoy te ayudo o sea, yo no tengo una sirvienta en mi casa, porque si usted busca una sirvienta, entonces usted está creando en su esposa y en sus hijos una figura de autoridad que no tiene nada que ver con la autoridad de Cristo. Entonces Clemente rescata esto, y además no es poca cosa ver en él esto que dice que murió mártir, porque morir mártir quiere decir que murió por la fe. Para morir mártir, usted tiene que morir por la fe en Jesucristo. Eso es lo que lo canoniza directamente. Usted no pasa ahí por estudios de nada. El que muere por la fe en Jesucristo es santo de una. Es como un disparo al cielo. Usted ahí no lo baja nadie. Entonces, estos papas, Clemente y todos los que lo han sucedido, hasta el Papa Francisco, primero, la gran riqueza que implicaría conocer la vida de todos estos primeros papas, especialmente del siglo I. Fíjense que allá aparecen padres de la iglesia como Orígenes. Orígenes fue un padre de la iglesia, Tertuliano, Ignacio de Antioquía, que fueron discípulos de los discípulos. Y eso, entonces la historia de la iglesia no hay que verla solamente centrada en como que la Biblia, murió San Pablo y ahora estamos en el siglo XXI. No podemos hacer eso. Nuestra historia, nuestra fe tiene un recorrido histórico, insisto, de altos y bajos, momentos muy oscuros y momentos de mucha luz. Pero aún así, la iglesia se ha sostenido. Y se ha sostenido porque es Cristo con el Espíritu Santo y el Padre en su voluntad que la sostiene. Hay una historia muy bonita que cuenta la hermana Glenda, cantante chilena, que cuando Napoleón Bonaparte llega a Italia y llega al Vaticano, él tenía el propósito firme de destruir aquella iglesia. Eran los tiempos donde también estaba quizás enfocándose, creciendo esto es revolución de la Ilustración y la Revolución Francesa, y el mundo estaba cambiando. El sentido de la autoridad en el rey ya se estaba disipando hacia otros sentidos. Eso es otro tipo de historia, pero quizás de una manera muy jocosa, cuenta que Napoleón llega al Vaticano y dice: yo voy a destruir esta iglesia, y uno de los cardenales más ancianos se empieza a reír en su cara, y se reía, y Napoleón, que se podrán imaginar, un hombre bajito, ya de por sí tendría bastantes complejos, le dice: bueno, pero tú ¿de qué te ríes si te estoy diciendo que voy a destruir esta iglesia y a todos los que forman parte de ella? Y el cardenal le decía: mira, Napoleón, si nosotros que estamos dentro de la iglesia no hemos podido destruirla, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestras incoherencias, vas a venir tú de afuera a hacerlo. Y es así. La iglesia imperfecta, como algunos la llaman terriblemente, a mí esta me da
mucha rabia de repetir eso, pero lo quiero decir con el permiso y el perdón de mi Dios para que entiendan los insultos a veces que uno se tiene que conseguir en las redes. La ramera, la ramera de la Babilonia, la hija del demonio, etcétera, etcétera. Al cardenal Ratzinger, cuántos memes no le hicieron como con cara de demonio. ¿Ves usted? Al Papa Benedicto XVI, un hombre que bueno, también obviamente tendría muchos defectos, pero que tiene era una custodia de la doctrina, una sabiduría muy poco común. Y aún así con todo ese tropezar, con todo ese andar, nuestra iglesia se ha sostenido porque es voluntad de Dios que se sostenga. Si no lo fuera, ya se hubiese desaparecido. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, antes de que mataran a Esteban a pedradas, y especialmente a los apóstoles. Uno de los fariseos, sacerdotes del templo, le decía a sus colegas, le decía, miren, dejen de estar, si esto no es de Dios, esto se cae por su propio peso y se seca. Pero cuidado, si al ustedes crearse una batalla contra estos hombres, que en este caso eran los apóstoles, ustedes no están luchando contra la voluntad de Dios mismo. Y eso es una sabiduría muy, muy alta. Mire, si Dios no está de acuerdo con algo, Dios lo seca. ¿Cuántas congregaciones, cuántos grupos no se han secado porque se han puesto de manera soberbia a imponer su propia voluntad y han dejado inclusive de escuchar la voluntad de Dios? Entonces Clemente nos rescata esto, porque Clemente primero rescata la figura del Papa, su autoridad como líder. Yo soy líder. Fíjese que habla de un conocimiento pleno entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un hombre experimentado en el espíritu de la oración. Estas son las características que todo cristiano debería tener, tanto tú como yo. Entonces, yo creo que Clemente nos invita primero a reconciliarnos con la iglesia, escúchese bien lo que estoy diciendo, a reconciliarnos con la iglesia católica, a reconciliarnos con sus ministros, a reconciliarnos con su doctrina, a reconciliarnos con lo que ella representa en su moral, no porque quienes la practiquen sean unos santos, en la moral que nos invita a vivir, a ti y a mí, indiferentemente si el que la predica lo hace o no lo hace, en lo que nos invita a defender, a tener un sentido de pertenencia. Este no será la historia del único papa que conoceremos, pero sin duda marca un punto de partida, porque gracias a que existió un Clemente es que no hubo un vacío papal. Gracias a que existió un Clemente primero es que nosotros sabemos que en un momento álgido de la historia triunfó la verdad de Dios. Y muchas de las cosas que hoy predican también pastores de otras denominaciones cristianas, las pueden predicar con firmeza y con autoridad gracias a los esfuerzos y la sangre de mártires como Clemente I. Así que reconciliémonos con la verdad y con el amor de Dios y con el amor que Cristo profesó por su iglesia. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.